Está vinculado a 8 delitos de robo y ataques sexuales en el Parque de los Reyes, ocurridos durante los últimos 3 años. Cuando la PDI lo encontró para detenerlo, apuñaló a uno de los policías para resistirse al arresto. ¿Qué pasó con el caso del violador del Parque de los Reyes? Lo revisamos en el reportaje de Patricio Angulo. Y me llegó por la parte de atrás, me sostuvo, tenía un arma y me golpeaba y bueno, intentaba tocar, ¿verdad?, mis partes. Se trata de un agresor atípico que usaba la violencia y la intimidación y básicamente la fuerza. En general, los delitos imputados corresponden al delito de robo con violación. También se detectaron delitos de abuso sexual y también de robo con intimidación. Dado que hay 5 casos ya que están aclarados y nosotros siempre cuando tenemos más de 3 casos ya podemos hablar de un violador serial. La certeza que teníamos era que respecto de todos estos hechos estaba detrás un único y el mismo sujeto. Y estuve entre la vida y la muerte. Cuando alguien ya te tiene con un arma, ya tú no sabes qué hacer. Si ese día no hubiéramos controlado la identidad, con todo el mérito de la investigación que traíamos, a lo mejor hubiéramos podido tener una nueva víctima. Este registro corresponde a los minutos posteriores al último ataque del violador del Parque de los Reyes. Quien pasa caminando aún en shock, algo desorientada y buscando ayuda, es la víctima que logró escapar del agresor. Con un arma cortante, inicialmente le sustrae su celular, aparato tecnológico que se nos va repitiendo como constante, y también procede a cortarle su vestimenta, básicamente un short que portaba la víctima, y procede a realizar actos de significación sexual. Grave delito que, sumado a otros de mayor connotación social como homicidios, han incrementado el temor y la inseguridad de los vecinos del Parque de los Reyes a lo largo de los años. El parque siempre ha sido peligroso. Yo ando tarde aquí, pero cuando me devuelvo me doy la vuelta como por dentro. Nosotros hemos rescatado como a 3 chicas que han llegado a apuñalar y que la han acosado y le han robado todo. La verdad es que transito por la vereda para no pasar por el parque. ¿Tú has visto actitudes sospechosas? Sí, bastantes veces, entre aquí hasta Camin. Según la investigación, el último ataque fue realizado por el mismo sujeto que ya venía actuando impunemente en el parque durante los últimos 3 años. Su captura ya era inminente. En este sector del Parque de los Reyes, durante la noche o al amanecer, el hombre habría atacado al menos 8 mujeres. ¿Cuál era su forma de actuar? ¿Qué pruebas lo vinculan a los delitos? ¿Y cómo fue detenido? Lo revisamos en el siguiente reportaje. Me golpeó primero, ¿verdad?, con el arma. Me pedía dinero, me pedía teléfono, cosa que no tenía encima. Y me golpeaba y bueno, intentaba tocar, ¿verdad?, mis partes. Este es el dramático relato de Karen, otra de las víctimas del psicópata, quien accedió a entregarnos su testimonio. La joven fue atacada al amanecer cuando trotaba en el lugar. Era una actitud demasiado como que de agresividad, violencia, porque él en ningún momento tuvo como que la manera que de llegar a un diálogo conmigo, como que estar pasivo, como que tranquilo, nada, absolutamente nada. Todo fue violento. Son personas que tienen una desviación en la esfera de la sexualidad y ellos lamentablemente solo sienten excitación cuando agreden o violentan a su víctima. Todos los casos ocurrieron entre los años 2020 y 2023. En la medida que iban ingresando las primeras denuncias, los investigadores ya advertían un patrón que se repetía en cada una de las víctimas. Logramos apreciar también un patrón de la forma y circunstancia del delito bastante grave. Básicamente la abordaba mediante la fuerza o también mediante la intimidación, usando cuchillos o con armas de fuego. Siempre se daba la constante de la sustracción de especies y esta sustracción estaba relacionada con teléfonos celulares. También la violencia inusitada que se ejercía sobre las víctimas, agresiones de todo tipo y los rasgos físico-morfológicos determinados sobre un mismo agresor, que era una constante. Los antecedentes comenzaban a perfilar así a un mismo sujeto, a quien ahora solo bastaba ponerle un rostro para identificarlo. Aprovechándose de las características del lugar, del poco tránsito de personas y de la oscuridad, el agresor abordaba con armas a sus víctimas para robarles. Sin embargo, sus verdaderas intenciones siempre fueron otras.
además de sustraer la especie, la abordaba sexualmente. Y este hecho, esta circunstancia particularmente grave, es lo que permitió también a la Fiscalía detectar este tipo de casos y también iniciar una investigación conjunta. El robo no solamente implica la situación de apoderarse de algo de ella, sino que también implica tantear el terreno, es decir, ver si en esa situación no aparece otra persona, ver si la víctima está con mucho miedo, con mucho temor y si él puede controlarla más aún. Y aprovechándose de ese temor, el sospechoso incluso arrastraba o lanzaba a algunas de sus víctimas a la ribera del río Mapocho. Eso fue lo que le ocurrió a Karen, que en medio del forcejeo sufrió una grave lesión y temió lo peor. Y es allí cuando se me dobla el pie hacia el lado izquierdo. Y él fue y se asustó muchísimo porque yo le decía que no, que me dolía, y él como que, paró, y la única forma que me salvé porque le dije que había tenido, que es una pérdida, que le rogaba que no me tocara, fue la única forma. Paradójicamente, cuando estaba más indefensa, el agresor desistió de seguir y huyó del lugar, sin consumarse el delito de violación. Lo más probable es que ella haya dejado de ser atractiva para el violador porque ella ya estaba centrada en su dolor del pie y no en el dolor que le estaría provocando un violador. Porque recuerden que al violador lo que le excita es en causar miedo y terror en su víctima. La Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI fue la encargada de investigar el caso para dar cuanto antes con el sujeto, dada su alta peligrosidad. Se trata de un agresor que en nuestra opinión es serial, empleaba una forma de comisión sistemática en el tiempo, en ciertos días, en ciertos horarios, en un lugar determinado. Y si bien se contaba con importantes antecedentes, los investigadores debieron enfrentar también varias dificultades. Problema geográfico, territorial, en orden a que el lugar de ocurrencia de todos los hechos se trata de un sitio despoblado, estaban quebrados los focos. Tampoco hay cámaras de vigilancia en ese sector y la vetustez de muchos árboles añosos que hay en el Gran Santiago, que también dificultaba y propiciaba, por otro lado, la comisión de los delitos. Factores que favorecían la impunidad del autor y que dificultaban la labor investigativa, pero los testimonios de las víctimas y el trabajo policial permitieron estrechar aún más el círculo. Las víctimas indican a un sujeto de origen extranjero y hablan del sujeto de origen extranjero en primer lugar por las características físicas, es un sujeto con rasgos afrodescendientes, sumado a ello la forma de hablar. Eso permitió plantear como hipótesis, y debidamente fundada por cierto, que se trataba de un sujeto de nacionalidad haitiana. Ya casi identificado, faltaba dar con su paradero. Fue así como la PDI planeó un operativo al interior del Parque de los Reyes para detenerlo, empleando detectives caracterizadas de civil. Atrajeron, digamos, la atención de esta persona que empezó a merodear, empezó a andar en círculos, con conducta bastante errática, intentaba abordar, luego se retractaba, y precisamente esa es la actitud indiciaria por la cual los agentes de policía precisamente van y controlan su identidad. Pero no todo saldría como lo esperaban. El sujeto se abalanzó sobre uno de los policías y lo apuñaló en el abdomen. En legítima defensa, el agente repelió el ataque y le disparó. Gravemente herido, ingresó a la posta central. La herida fue una herida abdominal que ingresó por fosa ilíaca derecha. El paciente ingresó directamente a pabellón para una cirugía de control de daño. Estuvo en riesgo vital, por supuesto, los primeros días. Después llegamos a un punto de estabilización donde logramos ir avanzando y desconectarlo del soporte, pero nunca estuvo fuera de riesgo. Con el sospechoso hospitalizado y ya detenido, la policía logró identificarlo. Se trataba de Markenson Corrier, ciudadano haitiano de 39 años y con situación regular en el país. Incluso tenía cédula chilena. Faltaba ahora saber su posible vinculación con las denuncias. La confirmación no tardaría en llegar. Con la huella genética del imputado, que correspondió al momento de la detención, y comparada también con las muestras, con las huellas genéticas masculinas obtenidas de manera previa, fue posible establecer esa correlación y, en definitiva, establecer que la agresión sexual había sido cometida por este sujeto. Así la Fiscalía acreditaba de forma científica su vinculación con 8 casos, los 3 primeros ocurridos en 2020, de los cuales 2 corresponden a robo con violación. Un año más tarde, el hombre volvería a atacar, cometiendo otros 2 delitos de connotación sexual.
Ya en 2022 ingresarían nuevas denuncias por violación y en mayo de este año otra por un robo con intimidación y abuso sexual. Es un modo operandi donde da cuenta de que es una persona que tenía conciencia de lo que estaba haciendo porque él planificaba, es decir, él actuaba o temprano en la mañana o muy tarde en la noche, es decir, cuando él sabía que sus víctimas estaban más vulnerables, cuando no podrían recibir ayuda inmediata. Con toda la evidencia más la prueba científica, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte esperaba formalizar la investigación y el ataque al policía, pero el imputado se agravó y a los pocos días murió en el hospital. El paciente nunca estuvo en condiciones de egresar de UCI, ya todavía necesitaba un monitoreo hemodinámico invasivo, era un paciente que estaba muy frágil, muy de cuidado, las disfunciones progresaron y no hubo cómo estabilizarlo. No sé si sabes que él murió. No. ¿Murió por qué o a causa de...? O sea, no, estoy en shock de abajo. ¿Qué sensación te deja a ti eso? Yo no me alegro porque esa persona no está acá. Pero siento una tranquilidad enorme. Lo que él a mí me hizo lo tenía que haber pagado de alguna forma o de alguna manera. Y en estos momentos siento un poco de, ¿verdad? Tranquilidad, porque sé que esa persona no le va a hacer daño a otra, como también fue y me lo hizo a mí. ¿Te hubiese gustado que él hubiese sido condenado a cárcel? Si te soy honesta, no. Creo que la mejor justicia que hay en el mundo es la justicia divina. De verdad que sí. Porque estoy más que segura que ese hombre si lo hubiesen detenido, capaz 9 años, 10 años, y después saldría a hacerlo. Tras la muerte del imputado, ¿qué ocurre entonces judicialmente con el caso? Efectivamente, con la muerte del imputado se extingue la responsabilidad penal. Y eso es entonces el motivo por el cual corresponde en este caso pedir audiencia de sobreseimiento definitivo, y también lo que corresponde por parte del tribunal es acceder a esa petición y decretar el sobreseimiento definitivo. Es decir, pese a todas las pruebas que lo vinculaban a los delitos, la causa se cierra sin culpables. Lo más probable es que se hubiera obtenido una alta condena en un juicio oral y público, toda vez que el delito de robo con violación es uno de los más graves, con una pena altísima que contempla nuestra legislación procesal penal vigente. Juicio que esperaban también las víctimas para cerrar un doloroso episodio que les dejó secuelas psicológicas, pero también físicas, como a Karen. Tanto así que no aguanté más, esperé nada más un año, me recuperé lo más que pude y me fui. Me fui totalmente de Chile, no por ser un mal país, porque de verdad fascinada, encantada, agradecida, pero es por el tema de la seguridad. Para que las víctimas sientan reparación, primero hay que asegurar que un país tenga seguridad pública, ciudadana, y eso lo estamos perdiendo. En segundo lugar, es muy importante el proceso privado que lleve con un psicólogo experto en su área. Violentos casos que, sumados a otros delitos, llevaron a la Municipalidad de Santiago a tomar medidas de seguridad y enrejar el sector 2 del parque, el que concentraba el mayor número de denuncias. Con todo lo que hemos visto, bastantes guardias pusieron esa reja que nos da seguridad, yo creo que a todos. Las mañanas sobre todo es donde más está tranquilo, hay carabineros, guardias de seguridad, se nota que hay un control mucho más efectivo en el parque en la mañana. Ya estamos en la última fase del cierre perimetral del Parque de los Reyes. Junto con ello, la instalación de un equipo de seguridad permanente, y eso en conjunto a la instalación de nuevas cámaras de televigilancia y a la instalación de nuevas luminarias también para entregar un parque más seguro. Mayor vigilancia y medidas que buscan evitar que hechos tan graves como este vuelvan a ocurrir al interior del Parque de los Reyes, mientras las víctimas continúan su proceso reparatorio para sobrellevar una experiencia que difícilmente olvidarán. Solo ahora espero que las víctimas, tanto como las que pasaron y yo, tratemos como que de superar esto, porque ¿sabes qué? Así él haya muerto, ya nosotras estamos dañadas. Y eso nadie, ni el gobierno, ni el sistema, ni el mundo, nadie lo va a arreglar. Nosotros tenemos que aprender a vivir con eso.